El Chevrolet Cavalier es poca cosa, es un carro que está muy mal equipado para su precio y no tiene nada que hacer al lado del Nissan Sentra, el Kia Forte o el Volkswagen Jetta. O tal vez me estoy equivocando, tal vez los dueños de Cavalier saben algo que yo no sé y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Estoy con mi brother Martín Félix y Dani Delgadillo. así es, en KGM Motors, Ciudad Obregón. Ya lo tienen, mi gente. El Cavalier tiene una cosa que mucha gente no se para a analizar. Para mí el problema más grande de Cavalier no es el equipamiento y esas cosas que mucha gente le critica. Para mí el problema más grande de Cavalier es que tiene un rango de precio muy pequeño. Y hay pocas versiones, voy a decirlo así, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que te puedes comprar un Sentra desde 360,000 pesos, si no me estoy equivocando, que son como $18,000, hasta un Sentra de 500,000 pesos. Y lo mismo con el Kia Forte, te compras un Kia Forte de 300 y tantos, hasta un Kia Forte de 500,000 pesos, más de $25,000. El Cavalier no, el Cavalier solo hay 3 versiones, nada más. No hay Cavalieres más austeros y no hay Cavalieres más equipados. Entonces la gente cuando se pone a comparar el Sentra y el Forte, regularmente comparan los que tienen más equipamiento. Si hubiera una versión de Cavalier de 500,000 pesos, tendría todavía más cosas. Entonces, personalmente siento que Cavalier compite contra Sentra versión intermedia y Forte versión intermedia. Y sí le vendrían bien tener 6 bolsas de aire en lugar de 4. 4 son bastante seguras. La seguridad no solo se mide en bolsas de aire, también tiene el sistema Stabilitrack. tiene una buena estructura de un monocasco hidroformado, tiene barras laterales de seguridad que son barras de acero macizo, no son canaletas, tiene deformación programada, muchas cosas que algunas otras marcas no manejan. Sí es un auto seguro, sí es un auto estructuralmente seguro y se siente cuando lo conduces en carretera que se planta muy bien. Si el monocasco no tuviera esa rigidez, no sentirías que el Cavalier se planta como se planta y se agarra como se agarra a alta velocidad. Gonzalo, como te digo, yo soy dueño de un Cavalier. A mí me encantó el Cavalier de la primera generación, pero esto ahorita que decías en cuanto a la estructura, que se agarra bien a la carretera, rebasó mis expectativas. Siento la suspensión más cómoda, más firme. El volante tú sientes que vas manejando un auto seguro y eso a mí me da mucha confianza. Es un auto que se planta con un porte inigualable. Y si comparas el desempeño versus los otros dos que se venden más, en sus versiones intermedias, el Cavalier es el que se conduce mejor de los 3. Tiene un motor más potente, tiene un motor más ahorrador y tiene mucho más espacio interior que cualquiera de los demás carros, incluido el Jetta, el Elantra o lo que se te venga a la mente. El único carro que siento que le podría dar una correteada por su dinero a un Cavalier sería el Mazda 3. Sí, Gonzalo, tienes razón. El Mazda intermedio es un producto muy bonito, tiene buen diseño, es elegante, pero Cavalier tiene cosas que pueden competir mejor con eso. Es más alto, está más amplio el habitáculo. Mucho más amplio. El Cavalier es más eficiente en el consumo de combustible por su motor turboasistido y a mayor altura pues no pierde potencia. Es completamente correcto. Todos los carros valen la pena para algún tipo de persona. Además, en cuanto a equipamiento y confort, está bien. O sea, cuenta con pantalla de 8 pulgadas, Apple CarPlay, General Motors, pónganle Android Auto en una actualización lo más pronto posible, por favor. Aire acondicionado de una sola zona, control de tracción para evitar derrapes, control de estabilidad para evitar volcaduras, distribución electrónica de frenado, el botón para activar y desactivar el control de tracción está aquí por si alguna vez tienes que avanzar en nieve o hielo. Además, cuenta con sistema Auto Start Stop para ayudarte a ahorrar más combustible. El Cavalier en general está orientado para un uso 100% familiar y esto es espacio, comodidad y ahorrar gasolina. Así es. Hay sensores de tráfico cruzado, sensores de punto ciego en esta versión, que es la tercera versión, pero que es el equivalente a una versión intermedia en otras marcas. La cámara de reversa, el quemacocos, todo el interior está en tacto piel, los asientos son enormes, cabemos personas de pesos pesados como nosotros comprenderemos, ¿eh? El asiento tiene una morfología como cóncava donde cabe todo tu cuerpo, pero su carta más fuerte para mí siempre va a ser poner el pie a fondo y acelerar. Además que en esta versión cuenta con modo Sport. Esto es drive regular. Puedo activar el modo Sport aquí con este botón. Ahí dice modo Sport activo. Y le puedo pisar, se desactiva el eco y entran todas las revoluciones. Empuja con fuerza. Y si quiero todavía lo puedo poner en modo manual o hacer los cambios tipo manual con la palanca. 150 kilómetros por hora con una estabilidad enorme. Se conduce como un Gran Turismo. La dirección es electroasistida. Se pone más firme con la velocidad. Hay vidrios eléctricos, espejos eléctricos con función de un solo toque. Luces frontales
con función de encendido automático, faros de niebla. O sea, el carro está muy completo. Vamos a checar el Cavalier versus 1 litro de gasolina para ver cuál es su consumo de combustible real. Qué buena onda se portó el señor agente. Ya se nos está parando. Pudo habernos dado un poquito más. Ya está trastabillando. Ahí quiere. Ay, 19.2. Bueno, tal vez llegábamos a los 20 si no nos hubieran parado y no hubiéramos gastado esos mililitros. Tal vez sí. Ya lo tienen. 19.2 kilómetros con un solo litro de combustible. Solo para que sepan, íbamos casi todo el tiempo en quinta marcha. No llegamos a sexta porque en esta vialidad no podía circular a más de 80 kilómetros por hora, que es por ahí donde entra la sexta marcha. Así que todavía en carretera se puede esperar que con buenas condiciones sea más eficiente que eso. ¿Cómo la ves, carnal? Nada mal. Perfecto. Para hacer un vehículo de este tamaño que te dé un rendimiento así, es muy bueno. Pero también su desempeño a alta velocidad es bastante bueno en las condiciones correctas, sobre todo si le sacas jugo con el modo Sport. Vamos a ver la prueba de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, pero antes vamos a la sección de preguntas y respuestas. José Ramón Vilches Cruz, ¿a qué revoluciones trabaja el motor de 100, 120 y 150 kilómetros por hora? Un buen dato para estimar el consumo de combustible. Sí y no, porque si quieres estimar el consumo de combustible con las revoluciones del motor, también importa que sepas el desplazamiento. Este es un motor 1.3 litros turbo cargado, y el turbo también le mete más aire a la cámara de combustión y hace la combustión más eficiente. Pero como es un motor de menor desplazamiento volumétrico, va a trabajar un poquito más revolucionado que un motor más grande como un 2.5 de otra marca que sea natural aspirado, pero un 2.5 va a menos revoluciones, pero chupa y consume más gasolina si no tienen turbo, etcétera. Entonces la ecuación es más compleja que solo medir las revoluciones. Hay que tomar mucho en cuenta el tamaño del motor. Ignacio Rodríguez, ¿qué tan bueno es el motor? Saludos desde la capital poblana, amigo Gonzalo. Carnal, tú dime qué tan bueno es el motor. Es un motor de 3 cilindros, ¿verdad? Es un motor de 3 cilindros, turboasistido, con 161 caballos de fuerza. 170 libras-pie de torque, transmisión automática convencional de 6 velocidades, y estos motores son de última generación, ya vienen con recubrimientos especiales en el interior para reducir la fricción y evitar los desgastes prematuros, etcétera. El motor lo que sí te va a pedir son sus servicios a tiempo y con el aceite que debe llevar, marca, especificación y formulación correcta. Héctor Denses pregunta, ¿por qué los precios tan elevados desde la primera versión en comparación a sus antecesores del 2018 a 2021? Todos los precios de todas las marcas, Héctor, han subido. Y recuerda, las 3 versiones de Cavalier están en un rango de precios relativamente corto, de menos de 60 mil pesos, menos de $3,000 de diferencia entre las 3 versiones. Esto hace que la primera versión de Cavalier parezca que tiene un costo más elevado que sus contrapartes de otras marcas, pero recuerda que las contrapartes de otras marcas tienen versiones más austeras y por eso están más baratas. Shiro, sí, ofrece buenas prestaciones por lo que cuesta. Saludos, Gonzalo. Cada peso que pagues por tu Cavalier vale lo que trae el auto. Lo que queremos todos cuando vamos a comprar un carro, que tenemos miedo de que si me va a salir bueno, que si me va a durar, que si voy a andar batallando con garantías, no vas a tener problema con ese carro. Luciano Ruiz, ¿qué diferenciador significativo para compra tiene con su gran competidor del Jetta? Hay un montón de cosas en las que se puede diferenciar. De nuevo, el Jetta también tiene un rango de precios y versiones mucho más amplio que el del Cavalier. Si lo comparo, la segunda versión del Jetta van a estar muy parejos en realidad. Lo que me gusta del Cavalier y lo que siento para mí que más vale la pena es su eficiencia de combustible y la forma en que se planta. Jetta tiene un motor 1.4 turbo, también es muy eficiente de combustible, pero es un auto que físicamente es un poco más angosto en tamaño, no es tan ancho como el Cavalier, y eso cuando vas a muy alta velocidad, mis respetos para Volkswagen, que hace carros muy estables a alta velocidad, no se siente igual de plantado que Cavalier a 160, 180, es lo que para mí hace que valga la pena, igual que el espacio, la cajuela y esas cosas, ¿no? Adrián Domínguez Delfín pregunta, ¿es cierto que el motor vibra mucho y se siente dentro del vehículo? Pues mira, yo estoy aquí y estoy atrás y yo no siento que vibre nada. ¿Tú sientes vibración? No. No, ni yo. Red Zone, ¿qué transmisión usa? Es una transmisión automática convencional de 6 velocidades con modo tipo manual, modo drive regular y modo sport. ¿Más jaladora que una CVT? Sí es. Lighton 426. ¿Por qué un motor tan pequeño? Pregunta él. Es un motor que tiene muy buen balance entre excelente rendimiento de combustible y muy buena potencia para su tamaño y precio. Tenemos que recordar que los 160 caballos y 170 libras-pie de torque que entrega este motor, algunos motores 2.0 natural aspirados no lo entregan y consumen más combustible que este Cavalier. Y el Cavalier te entrega esa potencia y ese torque con un consumo menor. Y si tengo que elegir un carro de este rango de precios para comprar
conducir desde Tijuana hasta Olbosch, el Cavalier estaría en mi top 3. José Miguel, ¿tiene suspensión trasera independiente? Es de eje semirrígido. El amortiguador que utiliza la marca es un amortiguador que combina buena suavidad en ciudad y buena firmeza a alta velocidad en carretera, me consta. Cristian Sara pregunta, ¿llegará a Argentina? Ah, bueno, ¿manejando? Sí, de llegar a Argentina rodando, sí, llega rodando. Que lo vendan allá, ese es otro tema. César Coronel, ¿qué tal jala a bajas revoluciones si le doy un buen pisón? ¿Si responde al chingazo o hay un ligero tiempo de recarga? Sí, hay un ligero tiempo, lo voy a poner aquí en modo Sport. Vamos a 2000 revoluciones, le pongo a la parta y ahí responde. Medio segundo tal vez, un poquito menos. Casi imperceptible. ¿Por qué tan poquitas bolsas de aire? Más seguridad, por favor. Sí, más seguridad para favor, ¿por qué no? No es cierto, amigo. Mi pregunta sería, ¿la misma que para Group? ¿Cadena o banda de distribución? ¿Y en qué tiempo se le cambia? Saludos. Este tiene cadena de distribución y se cambia no sé a los cuántos kilómetros. Ahí sí tengo que checar, pero 80, 100 mil, 120 mil kilómetros. Estoy especulando, pero sí duran un montón. Vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100, por favor. 3, 2, 1, aceleración. Eso es lo que me gusta del Cavalier. Eso es lo que Forte y Sentra no van a tener. ¿Sabes? Patea bien, 100 kilómetros por hora. O sea, no te hunde en el asiento, no es un súper deportivo, pero Dios, o sea, puedes hacer rebases perfecto a 140, 150, no le falta potencia. Y lo he probado a nivel del mar, lo he probado a 1000 metros, lo he probado a 2000 metros de altura. Y es un auto que lo puedes tener tendido en carretera a 170 kilómetros por hora y no le falta nada. Y eso para mí no tiene precio. Pero desafortunadamente sí tiene precio. ¿Cuál es su precio, carnal? Así es, anda desde los 402 a los 459 mil pesos. Mexicanos. Desde los 19.500 hasta los 21.500 dólares más o menos al tipo de cambio del día de hoy. Voy a variar sin previo aviso. Me gustaría que hubiera versiones de Cavalier tal vez más básicas desde abajo de 400,000 y versiones de Cavalier más equipadas con radares, control crucero adaptativo y todo ese tipo de cosas, porque sí tiene cruise control, pero no adaptativo. Y me gustaría que hubiera versiones de Cavalier de más de 500,000 pesos, con radares y todas las asistencias de seguridad activas más avanzadas que hay, para que entonces se pueda dar un cierre en todas sus versiones con las versiones equivalentes de las otras marcas. Me dicen Gonzalo Magaña, Martín Félix, Dania Delgadillo. y nos vemos en el próximo video.